Capítulo 13. Todas las trivialidades. El conocimiento general es el conocimiento remoto, es en el conocimiento particular donde la sabiduría radica. Y la felicidad también. William Blake. Debemos usar nuestra imaginación para alcanzar finales particulares, aun si los finales son todas trivialidades. Dado a que los hombres no definen claramente ni imaginan finales particulares, los resultados son inciertos, cuando podrían ser perfectamente certeros. Imaginar finales particulares es discriminar claramente. ¿Cómo podemos diferenciar al roble del haya, al caballo del buey, si no es por el contorno delimitador? William Blake, en La forma humana divina. La definición afirma la realidad de la cosa particular, contrario a las generalizaciones sin forma que inundan a la mente. La vida en la tierra es el jardín de infantes para crear imágenes. La grandeza o pequeñez del objeto a ser creado no es en sí mismo lo importante. La gran regla de oro del arte, así como de la vida, dice William Blake, es esta, que cuanto más distintiva, nítida y rígida las líneas delimitantes, más perfecta será la obra de arte, y cuanto menos marcada y nítida, más grande será la evidencia de la débil imitación. ¿Qué es lo que construye a una casa y planta un jardín, sino lo definitivo y determinado? Deja afuera a esta línea, y dejarás afuera a la vida misma. Las siguientes historias tratan el tema de adquirir lo que aparentan ser cosas pequeñas, o juguetes como los llamo yo, pero son importantes por las claras imágenes imaginarias que crearon a los juguetes. El autor de la primera historia es una de la cual se dice que lo tiene todo. Esto es verdad. Ella tiene seguridad financiera, social e intelectual. Ella escribe lo siguiente: como ya sabes, a través de tus enseñanzas y de la práctica de estas enseñanzas, yo he cambiado completamente, y mi vida también. 2 semanas atrás, cuando hablaste de juguetes, me di cuenta que nunca había usado mi imaginación para obtener cosas, y decidí que sería divertido probarlo. Contaste sobre una jovencita a la que se le dio un sombrero por el mero uso del sombrero en su imaginación. La última cosa que yo necesitaba era un sombrero, pero quería probar mi imaginación para esto de obtener cosas, así que seleccioné la foto de un sombrero en una revista de moda. Corté la foto y la pegué en el espejo de mi tocador. Yo estudié esa foto cuidadosamente. Luego, cerré mis ojos, y en mi imaginación, me puse ese sombrero en mi cabeza, y lo llevé puesto mientras salía de mi casa. Hice eso solo una vez. A la siguiente semana, me encontré con unas amigas para almorzar, y una de ellas tenía puesto el sombrero. Todas lo admiramos. Al mismo día siguiente, recibí un paquete por entrega especial. El sombrero estaba en ese paquete. La amiga que lo había usado el día anterior, me había enviado el sombrero con una nota diciendo que a ella no le gustaba particularmente, y no sabía por qué lo había comprado en primer lugar, pero por alguna razón ella pensó que se vería bien en mí, y sí, por favor, podía aceptarlo. El movimiento desde los sueños hacia las cosas es el poder que impulsa a la humanidad. Debemos vivir completamente en el nivel de la imaginación. Y debe llevarse a cabo conscientemente y deliberadamente. Toda mi vida he amado a los pájaros. Disfruto observarlos, escuchar su cotorreo, alimentarlos, y particularmente me gusta el gorrión pequeño. Por muchos meses los he alimentado con migajas del pan de la mañana, semillas para pájaros, y todo lo que yo creía que podían comer. Y todos esos meses me he frustrado cuando veía que los pájaros más grandes, particularmente las palomas, comandaban el área, devorando la mayor parte de las semillas buenas, y dejando las cascarillas para mis gorriones. Usar mi imaginación para este problema me parecía gracioso al principio, pero cuanto más lo pensaba, más interesante se hacía la idea. Así que, una noche, me dispuse a ver a los pequeños pájaros venir para su porción ofrecida diariamente, y yo le decía a mi esposa que las palomas ya no interfieren más con mis gorriones, sino que toman su porción como caballeros y luego se van del área. Yo continué con mi acción imaginaria por casi un mes. Luego, una mañana, noté que las palomas habían desaparecido. Los gorriones tuvieron el desayuno todo para ellos, y en esos días ningún pájaro más grande entró en el área. Eventualmente volvieron, pero es al día de hoy que nunca más infringieron el área ocupada por mis gorriones.
Están todos juntos, comiendo lo que pongo para ellos, pero dejan una porción completa del área para mis pequeños amigos. Y sabes, yo realmente creo que los gorriones entienden. Parece que ya no tienen miedo cuando camino entre ellos. Esta dama prueba que, a menos que nuestro corazón esté en la tarea, a menos que nos imaginemos a nosotros mismos justo dentro del sentimiento de nuestro deseo cumplido, no estamos allí. Porque somos todo imaginación, y debemos estar, y ser, en donde estamos y somos en la imaginación. A principios de febrero, mi esposo y yo habíamos estado en nuestra nueva casa por un mes, un hogar por encima de toda expresión, posicionada en un robusto acantilado, con el océano en nuestro jardín delantero, teniendo al viento y cielo de vecinos, y gaviotas de invitados, estábamos estáticos. Si has experimentado las alegrías y aflicciones de construir tu propio hogar, sabes cómo te llenas completamente de felicidad, y cómo queda de vacía se queda tu cartera. Cientos de cosas hermosas demandan ser compradas para esa casa, pero la cosa que más queríamos de todas, era la más inútil, una pintura. No era cualquier pintura, era una hermosa escena del mar salvaje, dominada por un velero clipper. Esta pintura ha estado en nuestra mente en todos esos meses de construcción, y dejamos una pared de living libre sin paneles para colgarla. Mi esposo colgó en la pared unas lámparas de barco decorativas rojas y verdes para enmarcar a la pintura, pero la pintura en sí tendría que esperar. Cortinajes, alfombrado, todos los artículos prácticos deben estar primero. Quizás deba ser así, pero eso no detuvo a ninguno de los dos de ver aquella pintura, en nuestra imaginación, en aquella pared. Un día, mientras estaba de compras, pasé por una pequeña galería de arte, y mientras entraba por la puerta, me detuve tan de repente que un caballero que caminaba detrás mío se golpeó con un caballete. Yo me disculpé y le señalé una pintura que colgaba a la altura de la cabeza a través del salón. Fue por culpa de eso. Nunca he visto nada tan hermoso. Él se presentó como el dueño de la galería y dijo, sí, es un original del más grandioso pintor inglés de veleros clipper que el mundo haya conocido. Continuó contándome sobre el artista, pero yo no estaba escuchando. No podía quitar mis ojos de aquel hermoso barco, y de repente experimenté algo muy extraño. Fue solo un momento en el tiempo, pero la galería de arte se desvaneció, y yo vi la pintura en mi pared. Temo que el dueño pensó que estaba un poco mareada, y lo estaba, pero finalmente logré volver mi atención a su voz cuando mencionó el precio astronómico. Le sonreí y dije, quizás algún día. Él continuó contándome sobre el pintor y también sobre un artista americano que era el único litógrafo en vida, capaz de copiar al gran maestro inglés. Él dijo, si tienes mucha suerte, podrías encontrar una de sus impresiones. Yo he visto su trabajo. Es perfecto hasta el último detalle. Muchas personas prefieren a las impresiones más que a las pinturas. De impresiones o pinturas, yo no sabía nada respecto al valor de ninguna, y de todas maneras, todo lo que quería era esa escena. Cuando mi esposo volvió a casa aquella noche, le hablé solo de aquella pintura, y le supliqué que visitara esa galería. Quizás podamos encontrar alguna impresión en algún lugar. El hombre dijo, sí, él me interrumpió, pero sabes que no podemos comprar ninguna pintura ahora. Nuestra conversación terminó ahí, pero esa noche, luego de cenar, me paré en nuestro living y vi aquella pintura en nuestra pared. Al día siguiente, mi esposo tenía una cita con un cliente a la cual no tenía ganas de ir. Pero la cita no se canceló, y mi esposo no volvió a casa hasta que oscureció. Cuando entró por la puerta, yo estaba ocupada en otra parte de la casa, así que alcé la voz para saludarlo. Unos minutos después escuché martillazos, y fui al living para ver qué estaba haciendo. En nuestra pared estaba colgada mi pintura. En mis primeros momentos de alegría intensa, recordé al hombre en la galería de arte diciendo, si tienes mucha suerte, podrías encontrar una de sus impresiones. ¿Suerte? Bueno, aquí está la parte de la historia de mi marido. Llegando a la cita ya mencionada, él entró a una de las casitas más pobres y arruinadas a las que jamás haya entrado. El cliente se presentó y lo llevó a mi esposo a un comedor pequeño y oscuro, donde los dos se sentaron en una mesa vacía. Cuando mi marido puso su maletín sobre la mesa, él miró hacia arriba y vio la pintura en la pared. Él me confesó que condujo una entrevista muy desprolija, porque no podía quitarle los ojos a esa pintura.
El cliente firmó el contrato y le dio un cheque como primer pago, el cual mi marido en su momento pensó que le faltaban $10. Mencionando este hecho a su cliente, este le dijo que el cheque que le dio era cada centavo que él podía pagar, pero agregó: «He notado tu interés en esa pintura. Estaba ya aquí cuando tomé este lugar. No sé a quién le pertenecía, pero no la quiero. Si tú pones los $10 por mí, yo te daré la pintura». Cuando mi marido volvió a la oficina de su empresa, se dio cuenta que había un error sobre el monto. Él no tenía que agregar los $10. Nuestra pintura está en nuestra pared. Y no nos costó nada. Quien escribe la siguiente carta, se debe decir que, en la fe, señorita, usted tiene un corazón alegre. William Shakespeare en Mucho ruido y pocas nueces. Un día, durante una huelga de autobuses, yo necesitaba ir al centro de la ciudad, y tenía que caminar 10 cuadras desde mi casa hacia la parada de autobús en funcionamiento más próxima. Antes de salir de casa, recordé que no había ningún almacén de comida en esta ruta nueva, y que no podría detenerme para comprar la cena. Tenía suficiente como para hacer un salpicón de comida, pero necesitaría pan. Luego de haber estado de compras todo el día, las 10 cuadras de vuelta desde la parada de autobús era todo lo que podía alcanzar a caminar, así que ir más lejos para comprar pan estaba fuera de cuestión. Me paré bien quieta por un momento y permití que una visión de pan bailara en mi cabeza. Luego comencé el camino a casa. Cuando me subí al autobús, estaba tan cansada que tomé el primer asiento disponible y casi me siento en una bolsa de papel. Ahora, en un autobús lleno de pasajeros cansados, rara vez se miran directo unos con otros, así que siendo naturalmente curiosa, pispié adentro de la bolsa. Por supuesto era una flauta de pan, y no cualquier pan, sino el mismo tipo de pan que yo siempre compro. Trivialidades, todas trivialidades, pero han producido sus trivialidades sin precio alguno. Imaginar logró estas cosas sin los medios, generalmente considerados necesarios, para hacerlo. El hombre clasifica a la riqueza de una manera que no tiene relación con los verdaderos valores. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Isaías 55, 1.